Hola, cordial saludo para todas y todos. Estoy muy contenta de estar en este espacio de expertas TIC y quiero agradecerle especialmente a José Otero por convocar a tantas mujeres alrededor de elementos fundamentales. Y esto es la tecnología, cómo estos elementos están cambiando nuestro entorno y sobre todo y particularmente en mi caso, cómo estamos abordándolos desde la educación. Yo soy Marta Castellanos, vicerrectora académica de la Fundación Universitaria del Área Andina, aquí en Colombia. Y bueno, tengo el gusto de poder contarles un poco la perspectiva que estamos viendo en las academias frente a estos nuevos cambios de la inteligencia artificial generativa, de las tendencias en tecnología. Así es que voy a empezar a compartir mi presentación. Bueno, quiero contarles lo más relevante para nosotros que hemos venido abordando desde hace algunos años, pero con muchísimo énfasis desde hace algunos meses, lo que se está dando con la inteligencia artificial. Y nos hemos venido preguntando en las academias si nos tenemos que ajustar o definitivamente nos vamos a extinguir, si es que ya la educación no va a ser relevante, cómo nos debemos transformar. Y eso es precisamente lo que queremos hablar hoy. Quiero antes que todo contarles que el Área Andina, la Fundación Universitaria del Área Andina, es una institución acreditada de alta calidad multicampus porque tenemos presencia en 3 ciudades, en Bogotá, Valledupar, Pereira, y asimismo, gracias a la tecnología, tenemos la cobertura del 100% del país con nuestros programas virtuales. Esto un poco para que se conozca la institución que estoy representando. Bueno, lo primero que quiero contarles es que desde las academias hemos visto cómo el aprendizaje acelerado se está incrementando a la luz del lanzamiento de ChatGPT 4. Y como ustedes saben, hay exámenes de muy alto nivel y de muchísima complejidad en el mundo, como es el MBA precisamente de Stanford, y estos modelos ya están pudiendo abordar de forma muy rápida y sobre todo a prueba de error los distintos exámenes de estas instituciones. Pero estamos viendo en la parte verde cómo ChatGPT 4 realmente está impactando por encima de lo que ya estaba haciendo ChatGPT 3 en su versión anterior. Así es que esto nos está llevando a pensar si estamos formando a nuestros estudiantes para que estén compitiendo con estos modelos, si eso es lo adecuado o si debemos transformar la formación que tenemos hacia nuestros estudiantes. Como ustedes saben, pues Harari acaba de publicar un artículo, un libro, perdón, Nexus, y advierte precisamente de ese daño potencial que pueden tener las tecnologías si no las sabemos manejar. Y en este reciente artículo de The Economist está hablando de que como nunca estamos teniendo una herramienta que prácticamente se puede manejar por sí sola. El hombre siempre ha decidido qué intensidad o para qué utilizar una herramienta ya sea herramientas para cocinar, ya sea herramientas de construcción. Pero él dice la inteligencia artificial es completamente distinta, porque de hecho la inteligencia artificial y sobre todo la generativa ya se está programando a sí misma, ya está buscando los errores que está teniendo y por supuesto esto hace que de alguna manera los humanos podamos perder control sobre este elemento que él dice no es una herramienta, es otra forma de relacionarnos y empieza a ser casi que como una entidad que de alguna manera debe convivir o está conviviendo con los humanos. Ya que hay unos elementos muy interesantes porque cuando estamos viendo un reciente documento de Microsoft se nos está diciendo que la inteligencia artificial generativa pues se está utilizando de forma muy importante en el sector laboral, en las distintas industrias y ya se ha duplicado su uso en los últimos meses. Está hablando que ya en las distintas industrias se está exigiendo el uso de la inteligencia artificial. Pero aquí hay un elemento muy interesante y es pensar todos estos usos si realmente están generando esa gran promesa de la productividad y del menor desgaste, tanto en recursos, tiempo como horas persona, para poder sacar adelante los proyectos y productos y servicios que se tienen en las distintas industrias. Y ahí la gran pregunta es, ¿esto está ocurriendo, sí o no? Y sin duda avisoran que va a haber una transformación en el mercado laboral. Por eso,
No debemos tampoco olvidar lo que ocurre en Davos este año, que se habla que para el 2027, es decir, a la vuelta de un año o 2 años, el 43% de las tareas van a estar completamente automatizadas. Y de esto está dando cuenta un poco Microsoft. Está diciendo, bueno, esto ya es una tendencia que se está dando a nivel internacional y no podemos desconocerlo. Pero también hablan que hay empleos que se van a eliminar y otros que van a cambiar. Y ahí es donde las academias tenemos que estar pendientes para saber cuál va a ser nuestro rol. Y ellos lanzan una advertencia muy clara y dicen, la inversión en capital humano es urgente porque si bien hay trabajos que van a evolucionar y van a cambiar, hay otros que se van a eliminar. ¿Y qué va a pasar con las personas que están asumiendo esos roles? ¿Cómo los vamos a instrumentar para que realmente sean personas que aportan valor al entorno y no vayan a ser personas que van a engrosar los cinturones de pobreza y de desempleo en el mundo? Entonces, ahí es donde de nuevo las academias tenemos que pensarnos distinto. Y cuando estamos viendo lo que está pasando de nuevo en el mercado laboral, pues estamos viendo este estudio del Centro de Pensamientos Engage, que viene hablando de cómo cada vez las personas están necesitando tener más competencias de inteligencia artificial, pero aquellas que están saliendo de las universidades no están teniendo acceso a ese desarrollo de competencias. Y de hecho hablan que los empleadores están necesitando a estas personas con estas habilidades, pero los estudiantes recién graduados no. De hecho, hablan como generaciones de mayor cantidad de años que los que recién se están graduando están teniendo mayores competencias en el uso de la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de cómo podemos utilizar de la mejor manera la inteligencia artificial, pues vamos a ir viendo algunos elementos, pero algo que quiero llamarle la atención que me ocurre en mi trabajo es que hace poco le pregunté a Cloud, que es el motor de inteligencia artificial que me gusta más, le pregunté si me podía dar referencias en las cuales se hablara del impacto de la inteligencia artificial medido en la educación. Me dijo, claro, te voy a dar referencias muy recientes y me entregó más de 10 referencias. Cuando empecé a buscar cada una de ellas me di cuenta que ninguna existía, era información inadecuada. Después de mucho interactuar con el motor de inteligencia artificial, le dije, mira, me estás dando referencias que no son adecuadas, estoy muy triste por eso. Y pues Cloud reconoce su error, hace casi que un acto de contrición. Y estos son elementos que me parecen muy interesantes que podamos ver acá, porque la inteligencia artificial, si no la sabemos manejar de la mejor forma, no nos va a llevar a la productividad, nos está llevando al error. Y eso es lo que un poco está alertando Yuval Harari y eso es en lo que tenemos que ocuparnos en las academias, universidades, colegios, de ya que está esta herramienta dispersa por todo lado, ¿cómo le enseñamos a los estudiantes a tener criterio, a dudar de lo que arrojan estos motores y más bien, y modelos, perdón, más bien decirles a ellos, ¿por qué no dudas? ¿Por qué no interactúas? ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué no tratas de descubrir si la información que se te está dando es adecuada antes que el estudiante considere que lo que hay aquí es la verdad absoluta? Y si fuera la verdad absoluta, ¿para qué vamos a estudiar? Si hay quien me haga la tarea, si hay quien analice, si hay quien concatene un hecho con un entorno, pues ahí es donde viene el rol importante de la educación. Y máxime a la luz de los debates éticos que se están dando en distintos escenarios, de presentar robots que no están haciendo los trabajos que se está promoviendo y prometiendo que se hace, o escritores que están utilizando estas herramientas para crear obras a pruebas de error, o cuando se está utilizando la voz de distintos actores para que sea la forma en la que se interactúa con estos modelos, o cuando en los videos estamos también dando a entender que estas plataformas están haciendo cosas mucho más interesantes y dinámicas de lo que realmente están haciendo. Y es que nada de esto dista de este portal que ya todos conocemos y es el Rincón del Vago. Cómo estamos, no importa la tecnología, no importa la época, siempre buscando la manera del camino más corto, de decir las cosas como no son precisas, y ahí es donde nosotros venimos desde las universidades, desde la educación, a hacer un llamado en el uso adecuado de estas herramientas, siempre desde la ética. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué es tan importante? Porque si antes que no existía este tipo de tecnologías y teníamos ya portales como este que nos hacían la vida mucho más fácil, ¿qué se puede esperar ahora
que los sentidos engañan, que los videos no son ciertos y cada vez son menores las posibilidades de las tecnologías de identificar si eso es un plagio, si es un documento real o si es un video que es cierto o no. Y bueno, cómo olvidar lo que nos está diciendo Elon Musk en su cuenta X. Y aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, pues hay un debate entre las distintas potencias del mundo. Lo más interesante es que no importa si estamos trabajando con Europa, con China, con Estados Unidos, con el Reino Unido, lo importante es que somos nosotros los consumidores y cómo tomamos las riendas de estas herramientas. Si no es para programarlas, al menos para usarlas de la mejor manera. Así es que volvemos a la premisa inicial de saber o de pensar que la inteligencia artificial generativa no es una herramienta, es una plataforma que está conviviendo con nosotros y que tenemos que saber manejarla porque se puede programar, porque puede responder de manera que nosotros desconocemos y la podemos confundir con un humano. Y aquí es la responsabilidad nuestra de formar para esa situación. Pero tenemos unas realidades. Y es que cuando vemos las realidades que tenemos en nuestros países, pues vemos que hay una alta tasa de desempleo en América Latina. Tenemos además muy malos resultados en las distintas pruebas de PISA y nos comparamos con otros países, pues Colombia y muchos de nuestros países de América Latina están bajo la media, o sea que la promesa de superarlas pues pueden pasar muchísimos años. Y además el Banco Mundial viene resaltando cómo los estudiantes, más o menos el 70% de los niños de 10 años, están en una situación de pobreza de aprendizaje, es decir, no pueden leer y cuando saben leer no están comprendiendo el texto. Entonces, todo esto nos está llevando a entender que hay unos desafíos macro que tenemos que abordar, pero de todas formas, hoy por hoy, las fortalezas en educación todavía tienen que ser revisadas, todavía tienen que, de alguna manera, observarse mejor para poder llegar a un mejor desarrollo de forma tal que los estudiantes de hoy puedan asumir esos desafíos que estamos teniendo ante la inteligencia artificial y sobre todo responder a lo que estamos haciendo. Así es que nosotros pensamos de nuevo, ¿cómo vamos a formar esas personas que tienen debilidades pero tienen que responder a un entorno competitivo y complejo? Pues definitivamente ahí es donde viene la pregunta de esta presentación y es, ¿nos ajustamos o nos vamos a extinguir? Y la importancia nuestra no es por extinguirnos, sobrevivir o seguir sobreviviendo o seguir siendo academia, seguir siendo un sistema educativo. La importancia es la gran transformación que la educación genera y la necesidad urgente de hacer cuanto antes los ajustes requeridos o si no va a ser prácticamente imposible que nosotros formemos a las personas que tengan las capacidades para asumir esos nuevos desafíos. Y aquí estamos viendo un poco lo que nos está diciendo UNESCO, retomando la importancia de la educación superior. Nos está diciendo UNESCO es que la educación en general, pero la educación superior es la oportunidad que tenemos como humanos de disminuir esas brechas sociales, regionales, culturales, para poder generar una movilidad social, para generar un entorno mucho más adecuado en cuanto a conocimiento, habilidades, a competencias para precisamente responder a los mercados laborales, a generarle valor agregado a nuestra sociedad. Sin embargo, miramos el sistema educativo y nos preguntamos, ¿vamos a seguir con lo mismo? Si ven en la última imagen, estamos viendo la misma escena de la izquierda. La única diferencia es que el docente pues tiene más herramientas, los niños ya no tienen el lápiz y papel, sino que tienen pantallas, pero pues el dictado seguramente sigue siendo el mismo, la interacción en el aula de clases es la misma, simplemente están cambiando las herramientas, pero la pedagogía es la que debemos cambiar realmente, porque no se está viendo un ajuste importante. Ahí es cuando empezamos también a observar un elemento fundamental y es cómo nosotros desde las universidades nos posicionamos distinto. Y nos damos cuenta que la pedagogía tiene que cambiar, por supuesto, pero al mismo tiempo que deberíamos ser unas instituciones no con puertas de salida como lo somos hoy, sino unas puertas de entrada y salida continuas, porque hoy por hoy la educación va a ser el gran soporte de ese capital humano que debemos formar. Ya el cartón, el título, el grado no nos va a ser suficiente. Tenemos que estar constantemente actualizándonos con competencias diferenciales, con las tendencias del entorno, con la investigación, con la responsabilidad social. Y alguien puede decir, bueno, eso que lo haga un tercero, lo puede hacer un tercero. Sin embargo, en la universidad generamos pensamiento crítico, la posibilidad de resolver problemas
desde una mirada sostenible y pertinente que nos lleva a darle mayor valor a esas profesiones, que sin duda poco a poco van sus fronteras a desdibujarse, pero sí que requieren la oportunidad de poderse transformar durante toda la evolución del estudiante y asimismo acompañarlo para que tome cursos, inmersiones, laboratorios, reformular las carreras, etcétera. Así es que nosotros estamos planteando que la universidad deje de ser ese modelo tradicional con puertas de salida solamente y que tengamos unas puertas de entrada que nos permitan el aprendizaje continuo y a lo largo de la vida. Y esto es algo que viene reforzando precisamente Fernando Valenzuela, que nos habla de cómo las instituciones deben cambiar hacia el 2050, que ya cada vez las profesiones van a ser las líneas más delgadas de cada una de las profesiones para priorizar un aprendizaje por desempeño, resolución de problemas, cómo podemos combinar los campus, no solamente los presenciales, los virtuales, sino una riqueza desde lo híbrido, pero al mismo tiempo pensar cómo le orientamos al estudiante para que desde su propósito de vida pueda realmente darle el máximo interés a su formación y a sí mismo cuando salga, pues sea un transformador. Así es que definitivamente creemos que los docentes son la clave de este ejercicio y por ello cuando el Foro Económico Mundial dice, mire, el pensamiento crítico, analítico es el que se está requiriendo, sí que la tecnología es importante, pero tenemos que volver a la esencia de lo que forma la educación, de esa gran movilidad social, de conocimiento, de pensamiento analítico, es donde nosotros tenemos que retornar. Y por eso estas dinámicas tienen muchísima relación con lo que venimos haciendo en el área andina, que son unas competencias casi que transversales y nuestros médicos, diseñadores, ingenieros, licenciados en educación tienen que formarse porque sabemos que tenemos los mejores profesionales, pero además deben tener una impronta clara de ciertos elementos que les permita a ellos sobrevivir, triunfar y liderar en este mundo tan complejo, como ser humanistas digitales, como tener competencias lingüísticas, el respetar la, ciudad, la democracia, el darle lo mejor al entorno, la orientación al servicio, la ética del cuidado y el buen vivir. Entonces tenemos que pensar en esos elementos que nos van a catapultar como educación a otros parámetros y precisamente responder a esas necesidades de cuáles son los problemas del entorno para que desde la educación podamos resolverlos. Y es que UNESCO viene hablando de algo fundamental y es que dice, mire, ya usted no tiene que preguntarse en la educación, ¿será que sí es interesante la inteligencia artificial? ¿Será que sí es valioso el modelo? ¿Será que lo debo utilizar? UNESCO dice, ya esas conversaciones son del siglo anterior. Más bien pensemos en cómo vamos a aprender con la inteligencia artificial. ¿Cómo vamos a aprender sobre la inteligencia artificial? Y lo más importante, me debo preparar. Es decir, yo como docente de contaduría sé que ya tengo competidores a mi oficio de contador en el mercado laboral, pues tengo que enterarme, tengo que ponerme frente al tema porque de lo contrario, pues no voy a ser competitivo en este entorno. Así es que UNESCO está invitando a que identifiquemos que las profesiones también van a cambiar y cómo van a cambiar. Y, por supuesto, ese uso ético que debemos tener de la inteligencia artificial. De hecho, nosotros en el área andina, hemos venido promoviendo el uso adecuado de la inteligencia artificial como una política de nuestra institución que llevamos a cada una de las clases, pero además también estamos orientando a nuestros estudiantes a que usen la inteligencia artificial en la producción académica, científica, investigativa de la mejor manera. En este último documento que publicamos la semana pasada, los invito a que vean esta guía en la cual llevamos a los estudiantes a que sepan qué hacer cuando hacen un video que tiene una composición de inteligencia artificial, cuando toman una fotografía y tiene inteligencia artificial, cuando hacen un documento y están utilizando la inteligencia artificial. Estos son elementos que nos llevan a nosotros pues a asumir los distintos desafíos que estamos teniendo y que lo resalta el Banco Mundial. Y es que vamos a tener que cambiar la evaluación, vamos a tener que fomentar en los docentes la alfabetización en la inteligencia artificial para ver cuáles son los límites, cuáles son las potencialidades y, por supuesto, todo aplicado a su disciplina y guiar el uso ético de la inteligencia artificial. Así es que cuando vemos pues distintas estrategias de aula, nos damos cuenta que se nos está invitando a que hoy como nunca
fomentemos el trabajo colaborativo, resolvamos las problemáticas del entorno, que podamos a partir de los proyectos, del aprendizaje basado en retos, en problemas, pues poner en práctica todo ese conocimiento que nuestros estudiantes están teniendo. Y precisamente UNESCO, con esa congruencia que viene liderando del uso de inteligencia artificial, sacó la semana pasada este documento de las competencias en inteligencia artificial para docentes. También sacó el de estudiantes. Aquí hoy les quiero compartir el de docentes para que ustedes se puedan dar cuenta que el cambio es desde la misma docencia. Por eso el docente está siendo protagonista en este ejercicio. De hecho, muchos de los documentos y guías y tablas y orientaciones del uso de la inteligencia artificial en la educación lo están liderando los mismos docentes. Esa es una estrategia maravillosa, pero cada vez tenemos que impactar a más docentes para que se den cuenta que esto realmente cambió. Y para quienes no lo creían, pues aquí tenemos a este robot de la Universidad de Michigan que nos está enseñando a cómo desarrollar, escribir un prompt para poder tener mejor información de la que nosotros estamos esperando. Me encanta esta mirada de la Universidad de Michigan porque está un poco diciendo, mire, esto ya es una realidad. Si voy a preguntarle cosas tontas, me van a salir cosas tontas, imprecisas, y los estudiantes van a pensar que eso es de verdad. Entonces, ¿cómo llevamos al estudiante a interactuar? No solamente a mejorar el prompt, porque cuando se mejora el prompt, puede que las respuestas sean muy valiosas. Están ellos enseñando no solamente a usarlo, sino a debatir con el prompt, para que los estudiantes lleguen cada vez más lejos a partir de una información que les interesa leer y que les interesa interactuar. Y bueno, hay muchísimas herramientas. Quiero, por ejemplo, recomendarles esta tan interesante de Lambot, que esta sí no es en inteligencia artificial, pero está basada en web y con ella se pueden hacer cuestionarios, inmersiones. Yo con esta desarrollé mi tesis de doctorado, que tuve el gran honor de haberla recibido con un mensaje de ser meritoria, haber sido de acuerdo con el cuasi experimento que se desarrolló y el uso de esta herramienta y los hallazgos encontrados, pues eso me llevó a que mi tesis sea meritoria gracias también a este uso de herramientas. Por otro lado, quiero contarles que hoy por hoy como docentes estamos teniendo acceso a un elemento maravilloso que son los proyectos con los cuales podemos crear clases. En cloud, si nosotros creamos un proyecto, podemos generarle a los estudiantes información de base de muy alto nivel, que además ha sido previamente curada por nosotros. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una clase de humanismo digital, escogí 2, 3 documentos de muy alto nivel, los subí, creé el escenario y la forma en la que mi estudiante y mi plataforma se iban a relacionar de una manera cordial, amena, empática, muy corto y conciso. Programé hacia el proyecto y él es el que interactúa con los estudiantes. Los estudiantes le preguntan qué es el humanismo digital, dame ejemplos, cuándo puedo aplicar el humanismo digital, cuándo el humanismo digital no es adecuado, etcétera, etcétera. Y estas son unas herramientas de altísimo valor. Por ejemplo, tenemos esta desarrollada por Juan Sebastián Sandino, la hizo con ChatGPT y está alimentada por documentos de alto valor que hablan sobre la educación, evaluación, aproximaciones valiosas en el aula de clases. Así es que los invito a que tomen este QR y puedan interactuar con este modelo. Y por otro lado, pues quiero resaltar lo que de todas formas se ha venido conversando en varias oportunidades de la importancia de la alfabetización en inteligencia artificial, no solamente para estudiantes, sino también para docentes y para todos. Así es que ya terminando, pues quiero resaltar la importancia de reinventar la educación a la hora que estamos enfrentados por cambios vertiginosos, complejidades y por supuesto en la era de la inteligencia artificial. Tenemos para formar profesionales que aprovechen al máximo el escenario, pues hacer una inmersión importante en pensamiento crítico, analítico, en la ética y el uso adecuado y responsable de estas herramientas. Debemos migrar hacia esa alfabetización en inteligencia artificial. Cuanto antes la evaluación tiene que reformularse, ya debemos pensarnos más hacia la resolución de problemas, elementos que nos llevan desde la practicidad, responder y demostrar los conocimientos que estamos teniendo. Por supuesto, se está trabajando en modelos instruccionales híbridos, pero esto no es una combinación entre dos modelos, son modelos instruccionales que buscan otra mirada formativa y cómo se aprovecha lo mejor de lo presencial
con lo virtual. Por otro lado, tenemos que empezar a conocer cómo vamos a ajustar los planes de estudio, las distintas materias y disciplinas. Esto es urgente porque la inteligencia artificial cada vez está avanzando más y lo que no nos puede pasar a nosotros es que graduemos estudiantes que estén en esa frontera de la práctica y del conocimiento y que lleguen al sector real y empiecen a tener dificultades o porque no se adaptan o porque no sabían que esto era importante y eso va a tener y hacer mella en su desempeño. Y por supuesto, el bienestar y la felicidad como un elemento fundamental en estas generaciones para aunar el propósito personal con el valor agregado a la sociedad. Cuando nosotros logramos hacer esto con nuestros estudiantes es cuando mayor vinculación tienen con la carrera, con el estudio y mayor compromiso. Así es que nosotros estamos teniendo una gran responsabilidad en la educación y es guiar a nuestros estudiantes, volverlos pensadores críticos que se adaptan a las circunstancias, creativos y que pueden liderar e innovar en este mundo complejo porque conocen varios elementos en sus universidades que los han venido formando. Y por supuesto este mensaje que me encanta, que solo van a avanzar quienes exploren y se actualicen permanentemente. Así es que ya para terminar, pues quiero dejarles esta reflexión que me encanta siempre esta imagen de Asler y es la pregunta de si vamos a seguir como autómatas pegados a unas redes sociales, a unos celulares, o más bien vamos a tomar la determinación de estos robots que mientras nosotros estamos ensimismados con estos elementos, pues el robot se está aprendiendo, está escribiendo bestsellers, está mandando videos de la más alta calidad, etcétera. Quiero aquí pues pedirles que me sigan en mi TikTok. Es como dice mi hija, un poco aburrido, no salimos bailando ni nada de esas cosas, pero en cambio tiene información sobre estas tendencias y para mí sería un gusto leerlos por allí, atenta a cualquier pregunta que ustedes tengan. Acá les dejo mis datos de contacto y pues agradecerles muchísimo por este espacio. Un abrazo para todos. Gracias.